apellido. Un placer, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto, Brian, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, Mati, nosotros te convocábamos, primero agradecemos a Gastón Arcuri y a Luciano, que fueron quienes me acercaron tu contacto. Queríamos convocarte unos minutos para que nos cuentes qué sensaciones te genera las elecciones en Estados Unidos, cómo estás viviendo este proceso que es clave para todo el mundo, imagino. Sí, exactamente, digamos, la elección estadounidense es, por lejos, la batalla institucional, digamos, ¿no? Por supuesto, determinante en los Estados Unidos e influyente, la más influyente a nivel mundial y, por supuesto, muy al pesar nuestro, en lo que ellos denominan el patio trasero, ¿no? A nuestra región latinoamericana. Es Claro. la batalla que define, ni más ni menos, cómo se orienta esto que en el último tiempo se ha ido denominando como norte global, como occidente, ¿no? Como ese marco general, digamos, que funciona al día de hoy como el epicentro, ¿no? Económico, político, cultural de la humanidad, ¿no? Entonces es muy determinante para la política doméstica, sino para el mundo entero y ni hablar para nuestra región, ¿no? Por supuesto. Mati, ¿y cómo la ves? ¿Qué particular tiene esta elección en Estados Unidos a diferencia de las anteriores? Mira, hay algo que siempre es importante arrancar y plantearlo y que la gente lo conozca, es que a pesar de que los estadounidenses en líneas generales tienen una autopercepción de que ellos son la Atenas, ¿no?, moderna, ¿no? La panacea democrática del planeta y que a raíz de esa idea de exportar la democracia, han justificado guerras, invasiones y de las peores cosas que la misma humanidad, ¿no? Tienen una democracia profundamente restrictiva e incluso ya vetusta, ¿no? Y que eso, de hecho, al día de hoy está teniendo consecuencias políticas, ¿no? Claro. Primero, se vota un día martes, y eso tiene que ver con una larga tradición de los carruajes, lo que tardaban en llegar a los grandes centros urbanos donde solo se podía votar. Bien. Antes que nada, un día laborable no es un día que se suspenda la jornada de trabajo, ni mucho menos, para Claro. que tengamos una idea de lo que significa, ¿no? Vota aproximadamente el 40% del padrón. Para aparecer en el padrón te tenés que preinscribir y tenés un plazo que si no lo haces en ese plazo ya no te podés anotar para participar de la elección. Wow. Y la elección es indirecta, es decir, el voto ciudadano elige una serie de electores, ¿sí?, que conforman un colegio electoral, ¿no?, representando a los estados, ¿sí? Es decir, quien elige al presidente es un colegio electoral conformado por 538 electores divididos demográficamente entre los 50 estados, ¿sí? Bien. Y eso complejiza muchísimo la elección al punto tal que un candidato puede ganar en el voto ciudadano, ¿sí?, y perder en el colegio electoral, porque por supuesto en esa elección del colegio electoral hay estados con baja densidad poblacional que están sobre representados y otros con mucha densidad poblacional que están subrepresentados, ¿no?, en esa proporcionalidad. Y lo que se da en particular es que, en líneas generales, por tradición, por cultura política histórica y trayectoria de la conformación de las identidades y de las matrices ideológicas principales de cómo las y los estadounidenses piensan la sociedad, la cultura y la política, ¿no? Los estados costeros, tanto de la costa este como de la costa oeste, son históricamente demócratas. Ahí el Partido Demócrata se hace muy fuerte, ¿no? Y el interior profundo en líneas generales es republicano, ¿no? La lógica del farmer, la Bien. lógica de la conquista al oeste, ¿no? Es más bien republicano, ¿sí? Un estado por excelencia, que de hecho es el que más congresales aporta al colegio electoral, es California,
¿sí? Que Bien. aporta 50 congresales y es muy demócrata en su configuración. Y otro estado muy republicano en su configuración es Texas, ¿no? Que es el segundo que aporta a ese colegio electoral. Claro. Salvo algunas excepciones, muy poquitos estados, creo que son dos o tres, quien gana la elección en el estado, ¿sí? Sea demócrata o republicano, Mm. se lleva todos los electores de Ah, es como que los absorbe o no. por un voto de diferencia, te llevas la porotera, ¿no? Te Ok. llevas los electores, ¿no? Entonces, eso configura un escenario muy complejo y la contienda electoral hoy está en 9 swings states, 9 estados bisagra, estados en disputa, que no son estados plenamente identificables como demócratas o republicanos, que en una elección caen para un lado, en la otra caen para el otro. Aproximadamente unos 9 estados en disputa, swing states, de Ujú. los cuales la inmensa mayoría son los estados del medio oeste o lo que se conoce más coloquialmente como el cinturón del óxido. ¿Sí? Son unos 10 estados que están alrededor de los grandes lagos, ¿sí? Que va desde el estado de Nueva York a Wisconsin, ¿sí? De los Bien. cuales, de esos 10 estados, hay 4 que todavía no están resueltos para caer del lado de Trump o del lado de Kamala Harris, ¿no? Ujú. Y que en algún punto son los estados que van a definir esta elección en 2024 porque tienen de los 538 electores, hay 104 que todavía están en incertidumbre según las consultoras y las Claro. encuestas más Mati, prestigiosas, perdón. y la mitad está ahí, ¿no? En Sí. el cinturón del óxido. Por eso es que se han enfocado en hacer campaña en esos lugares en específico, ¿no? Tanto Trump como Kamala Harris han ido a lugares clave, no tanto aquellos que ya se ven identificados con sus partidos, con sus respectivos partidos, sino que han ido a lugares que van a ser claves en esta elección, ¿no? Exactamente, sí, sí, se la han pasado centralmente en el cinturón del óxido, Ujú. en algunos estados sureños, sí, del sur tradicionalista, que están en disputa, como Georgia, sí, que es uno de los estados históricos de las 13 colonias estadounidenses, pero se la han pasado en los estados del cinturón del óxido, particularmente en Pensilvania, sí, que de hecho ayer estuvieron ambos candidatos el mismo día en el estado, ¿sí? En ese Claro. estado, antes de ayer, perdón, el Le domingo. decimos a la gente ¿Sí? que no hay veda, Pensilvania parece ser como... ¿Qué cosa? que no hay veda electoral, digamos, hasta los mismos candidatos pueden aparecer hoy mismo. Sí, exactamente. No hay una veda electoral como se la conoce acá. Sí tiene ciertas restricciones el día de hoy, pero no existe esa cosa más de libre, tiene que ver con la dinámica bipartidista del país, Claro. ¿no? Pero bueno, hoy el epicentro está haciendo eso, los estados del cinturón del óxido, particularmente Pensilvania, ¿sí? Que pareciera ser que es el estado hoy donde se está librando la batalla decisiva, ¿no? Un poco es que depende a dónde caiga Pensilvania, se va a definir la elección. No solo es ese estado, está Wisconsin, está Michigan, ¿sí? Para que tengamos una idea, Bien. Michigan es el estado donde está Detroit, ¿no? Y Ujú. donde era Detroit es la capital mundial del automóvil, ¿no? De la industria automotriz, ¿no? Y es el cinturón de óxido porque esas fábricas automotrices se mudaron de ahí hacia China o hacia los países, los tigres asiáticos, ¿no? Dejando ese cordón manufacturero oxidado, por eso se lo conoce como cinturón del óxido. Y, por ejemplo, son estados que en la pasada elección del año 2020 cayeron para el lado de Biden, ¿no? En el año Claro. 2016 cayeron para el lado de Trump, ¿no? Un poco la geopolítica y el centro de gravedad de la discusión está siendo ese, ¿no? Pensilvania, en este marco, pareciera ser el más definitorio, y donde las encuestas están todas en el margen del error censal. Cuando me refiero al margen del error censal es que hay una diferencia entre ambos candidatos de menos de 2,5 puntos, ¿no? De Wow. menos de 2,5 puntos. Hay encuestas que establecen medio punto porcentual de diferencia, es decir, casi que se va a resolver en el humor social, político y cultural que la ciudadanía tenga el día de hoy
a la hora de votar, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Totalmente. Mati, y preguntándote respecto a la Argentina, ¿qué escenarios se abren para nuestro país si gana Trump o si gana Kamala Harris? Si gana Kamala Harris, yo me imagino un escenario de mantener este marco general norteamericano, digamos, la Casa Blanca en manos demócratas, sobre todo de Biden y de personajes como Biden o Kamala Harris, es una Casa Blanca que tiene una mirada de mundo que se conoce como globalista, ¿no? Como una visión del mundo que es globalista, que es una dinámica de cierta conducción hegemónica norteamericana en una clave multilateral, que confronta con China en lo que ellos denominan, entre comillas, muy entre comillas, territorios secundarios, y eso habilita y justifica el sostenimiento de la guerra en Ucrania, ¿sí? Una guerra que se presupone como de desgaste para con Rusia, que es el principal aliado de China, ¿sí? Y que al mismo tiempo evita, ¿no?, una confrontación directa con China, ¿no?, en una lógica de cierta tregua mientras nos peleamos en otros escenarios, ¿no? Para el caso argentino, yo creo que sí es cierto que al actual gobierno de Javier Milei se le acabaría este cierto impas que tiene el país con los organismos multilaterales y particularmente con el Fondo Monetario Internacional, del que tanto dependemos en relación a los vencimientos de deuda que quedan por delante, luego de ese brutal endeudamiento al que nos sometió el gobierno de Mauricio Macri, que tenía ni más ni menos al actual ministro de Economía como presidente del Banco Central, ¿no?, a Luis Caputo. Increíble. Si ganara Donald Trump, me parece que efectivamente el trumpismo cuenta a Javier Milei como fuerza propia, ¿sí? Cuenta a Milei como parte de ese movimiento mundial de la alt-right o la derecha alternativa, que tiene a Nayib Bukele de El Salvador, a Santiago Abascal y al partido Vox de España, ¿no?, a este esquema de la ultraderecha global, ¿sí? Pero que no está claro que eso necesariamente signifique, ¿sí?, un alivio para el país en materia y en relación a el endeudamiento, ¿no?, que hoy sigue siendo el problema principal de la economía, ¿no?, y que este gobierno de Javier Milei tan dogmáticamente nos somete a esta idea de el déficit cero y una cuota muy importante de las finanzas públicas, muy importante, ¿sí?, va destinado al pago de los servicios de la deuda y no a educación, a vivienda, a salud, a infraestructura, Claro. ¿no? Una cosa bastante difícil de comprender a los ojos del resto de los países del planeta, ¿no? Está bien el déficit cero como meta, pero si vos tenés que destinar el 10%, 15% de tu presupuesto público al pago de la deuda, no podés pretender ese objetivo fiscal, ¿no? Y bueno, yo creo que Milei o el gobierno actual argentino está planteando decir, bueno, si gana Trump nos vamos a salvar. Eso no está tan claro, ¿no? Claro. Porque después los equilibrios internos son importantes hacia el interior de los Estados Unidos, porque después, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional le interesa cobrar el dinero, y entonces la cuestión financiera y económica va a primar por sobre las afinidades políticas e ideológicas, ¿no? Y no está claro eso que el gobierno, más con esperanza que conciencia, ¿sí?, que conciencia está planteando, ¿no? De, bueno, si gana Trump nos salvamos. Eso no está claro. Y repito, estamos teniendo una elección que se va a definir el ni más ni menos por lo que pase en un puñado de estados el día de hoy, ¿no?, en una elección que de las últimas que han acontecido en el país, la más cerrada, ¿sí?, que han pasado en Estados Unidos, la más cerrada. Solo nos tenemos que ir a la elección que eligió a George Bush hijo en el año 2000 para encontrar un escenario electoral tan cerrado, Wow. tan empatado como el que estamos teniendo el día de hoy
en el gigante del norte, ¿no? Tremendo. Bueno, por eso mismo el foco del mundo está puesto allí hoy. Y bueno, Mati, nosotros queríamos tener tu palabra, contar con el privilegio de tu palabra, porque sabemos que estás metido en el tema, que sabés que te interesa y que bueno, siempre está bueno tener este ida y vuelta con gente especializada en el tema, pero también un poco bajarlo a tierra, que es lo que hiciste para que la gente de aquí entienda y bueno, podamos dialogar al respecto. Querido Mati, querido amigo, gracias por estos minutos. Yo te mando un abrazo enorme y bueno, que tengas un buen día. Bueno, un saludo enorme, un saludo y gracias por favor por la entrevista. Bueno, un abrazo, un placer.